Como hablar del Santísimo Sacramento es algo muy serio y muy importante, pues que el Espíritu de la verdad nos guíe a la verdad plena, por eso os voy a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, spes nostra, sede sapiense, ora pro nobis. Muy bien, puedes sentar. Bueno, para hablar sobre los milagros eucarísticos se necesita ciertamente una introducción sobre la doctrina católica y sobre la doctrina protestante, luterana, calvinista, etcétera, sobre el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Entonces, comenzando, ¿no?, primero por la doctrina católica, después las protestantes, después hablaré sobre el modo de recibir la Santa Comunión, como viene en la historia de la Iglesia y del Magisterio, y llegando a la conclusión que cuando se pierde la fe, la presencia real, es precisamente cuando Dios, que es tan bueno con nosotros, pues suceden los milagros eucarísticos para reconducir de nuevo a su Iglesia en esta fe sobre la presencia real y sobre el dogma de la transubstanciación, ¿no? Teología católica. ¿Qué creemos los católicos sobre la Eucaristía? Pues en cuanto a terminología, siempre me gusta explicarlo bien, ¿no?, para que no digamos cosas que no son, ¿no? No es lo mismo decir celebración de la Eucaristía y celebración de la Santa Misa. Si decimos celebración de la Eucaristía, estamos diciendo que vamos a una posición del Santísimo Sacramento, una procesión con el Santísimo, etcétera, ¿no? Si decimos que vamos a la Santa Misa, decimos que vamos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que se actualiza sacramentalmente en los ritos de la Santa Misa. La Santa Misa, ¿por qué no es la celebración de la Eucaristía? Pues la Santa Misa es la unión de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Entonces, si decimos celebrar la Eucaristía, estamos mutilando todo lo que es la Santa Misa, ¿no?, que es unión de liturgia de la palabra y de liturgia eucarística, ¿no? Eucaristía. ¿Qué creemos los católicos sobre la Santísima Eucaristía? Para los católicos la Eucaristía es un verdadero y propio sacramento. ¿Sacramento qué significa? Sacramento viene del latín sacramentum y del griego misterio, que significa pues precisamente eso, un misterio, un misterio. La diferencia entre misterio y enigma: el misterio es algo escondido que para conocerlo tenemos que esperar que lo escondido se nos revele, se nos manifieste, y en el enigma el hombre puede estudiar, investigar para descubrir lo que está velado y escondido, ¿no? Entonces el sacramento, todos los contenidos de la fe son misterios, ¿no?, porque Dios los ha querido dar a conocer a los hombres para nuestra salvación. Para los católicos la Eucaristía es un verdadero y propio sacrificio, es decir, en la Santa Misa ocurre el mismo sacrificio de la cruz real, pero incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, porque derramamiento de sangre ya se produjo en el Calvario. Para los católicos, Cristo está presente por medio de la transubstanciación. Trans, repito, significa cambio, ¿no?, es decir, un cambio de sustancia. Sustancia en sentido metafísico es un cambio del ser, ¿no?, que no comporta un cambio de materia. Por lo tanto, podemos concluir que para los católicos la Eucaristía es Dios. Es decir, en la hostia no es que el Cristo se haga pan, ni que Cristo se encierre en el pan, que es la herejía de la panificación, ni que sea el pan bendecido, sino es que el pan se convierte en Dios, en Jesucristo.
que es Dios, lógicamente. ¿De dónde bebe toda esta conclusión, ¿no? Que al final esto después es la conclusión dogmática, ¿no?, de lo que creemos los católicos, ¿no? Pues bebe de Jesucristo nuestro Señor, lógicamente, como no podía ser de otro modo, ¿no? El relato más antiguo que conservamos de la última cena la encontramos en 1 Corintios 11, ¿no? Ahí el apóstol San Pablo nos dice que Jesucristo tomó pan y dijo que era su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Hoc est enim corpus meum, ¿no? Y en griego, que es el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, utiliza el verbo eimigo, es decir, el verbo ser o estar. Y Jesucristo no nos da un símbolo, sino nos da su cuerpo, ¿no? Del mismo modo, pues con la copa llena de vino y unas gotitas de agua, como siempre se tomaba el vino en la antigüedad, mezclado con agua para rebajarlo, pues Cristo no dijo, esto es como si fuera mi sangre, o un símbolo de mi sangre, o vino bendecido, ¿no? O yo me hago vino, no, sino, no dice nada del vino. Coge una copa llena de vino mezclado con agua y dice, esto es mi sangre, que será derramada por vosotros, los apóstoles, y por muchos, es decir, por todos los que quieran voluntariamente adherirse a Jesucristo, nuestro Señor, a la salvación. ¿Cómo sabemos que Jesucristo en la última cena nos estaba transmitiendo verdaderamente su cuerpo y su sangre, y no estaba hablando en un idioma, en un lenguaje, simbólico, ¿no? Bueno, los protestantes dicen que, utilizando unas palabras de Cristo, ¿no?, mis palabras son espíritu y vida, ¿no? Entonces ya eso, según los protestantes, pues ya todas las palabras de Jesucristo son espirituales, ¿no?, simbólicas, ¿no? La fe de la Iglesia siempre ha creído, desde nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, pues que el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Si eso no fuera así, el propio Nuevo Testamento no se pondría, el apóstol San Pablo no se pondría tan estricto en el modo en el que los cristianos tenemos que recibir la Santa Comunión. Justo después del relato de 1 Corintios 11 de la institución de la Eucaristía, en la última cena, el apóstol San Pablo hace una advertencia fuerte, que no haría esa advertencia si fuera a comer pan bendecido o vino bendecido o un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Os lo leo textualmente, me lo sé de memoria, pero por ser rigorista en mi modo científico de estudiar la teología. 1 Corintios 11, 27, 29. San Pablo dice que quien come o bebe indignamente el pan y el vino será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y quien coma y beba de la Eucaristía sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación o castigo, según las traducciones, ¿no? Si comulgar fuera un símbolo, ¡ay, qué malo sería Dios!, ¿no?, por comerse pan bendecido, ya si te lo comes indignamente te va al infierno, ¿no? Precisamente porque ya desde los primeros cristianos se sabía que la Eucaristía era comerse a Dios, básicamente, ¿no?, dicho de forma rápida, ¿no? Pero no solo eso, sino que además el apóstol San Pablo, en el capítulo anterior, 1 Corintios 10, 16, se pregunta: ¿la copa de la bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Es decir, está claro, Jesucristo dice: con el pan esto es mi cuerpo, y con el vino mezclado con agua esta es mi sangre. Y ya desde los arbores del cristianismo, en era apostólica, ya se sabía que lo que había dejado el Señor era su cuerpo y su sangre, y no pan bendecido ni cosas extrañas con libres interpretaciones protestantes, ¿no? Durante 1500 años
se permaneció casi incólume, bueno, por supuesto dentro de la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. 1500 años. Llega un teólogo que nunca fue capaz de vivir la regla agustina, que nunca fue capaz de vivir en la santa pureza, ¿no? Y este señor Agustino, Martín Lutero, pues por sus distorsiones morales, pues al final distorsionó la fe, ¿no? Y ya pues empezó a desvariar, no hablaba ya de transubstanciación, sino de consubstanciación, etc., ¿no? Pero antes de pasar a la herejía, ver esa continuidad histórica, ¿no? Hemos visto los textos de la Sagrada Escritura y ahora vemos los textos de los Santos Padres, muy brevemente, ¿no? Año 107. San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia. Se mantienen alejados los docetas de la Eucaristía y la oración porque no quieren confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. La carne que sufrió por nuestros pecados y fue resucitada por la benignidad del Padre. Año 165 después de Cristo, padre de la Iglesia, San Justino mártir. El manjar convertido en Eucaristía por las palabras de la oración procedentes de él, Jesús, manjar del que se alimenta la carne y la sangre, al transformarlo nosotros, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó por nosotros. San Justino, además, mártir. Nadie es tan idiota como para morir por una mentira. Los mártires dicen la verdad. Nadie muere por una mentira, muere por la verdad. Año 202 después de Cristo. San Irineo de Lyon, santo padre francés. El pan sobre el cual se hace la acción de gracias es el cuerpo del Señor y el cáliz de su sangre. Año 370 después de Cristo. San Ambrosio, también padre de la Iglesia. Este pan es pan antes de las palabras sacramentales, mas una vez que recibe la consagración de pan, se cambia en carne de Cristo, y antes de las palabras de Cristo, el cáliz está lleno de vino y agua, pero en cambio las palabras de Cristo han obrado. Se hace allí presente la sangre de Cristo que redimió al pueblo. Aquí todavía no hablamos del término filosófico, teológico, de transubstanciación, pero sí de cambio, de un cambio real, no simbólico y cosas que están. Damos un salto ya muy grande en los siglos, un doctor de la Iglesia, poco leído, 1215, un sermón de San Antonio de Padua. Al imperio de las palabras, esto es mi cuerpo, el pan se transubstancia en el cuerpo de Cristo, que confiere la unión de una doble riqueza. Aquel que lo recibe dignamente mitiga las tentaciones y suscita la devoción. Y ya vemos en muy pocas letras una gran fuerza ya doctrinal, que siglo después ya lo compendió la Iglesia en el Concilio Ecuménico de Trento, ¿no? Habla de transubstanciación, habla de mitigación de las tentaciones, que suscita a la devoción, etc. Y llega Martín Lutero, la Reforma protestante. Martín Lutero se salta por encima a Jesucristo, a los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, las palabras de San Pablo, que no son palabras de San Pablo, sino palabras de Dios, lo sabemos por la tradición que ellos creyeron. Se salta todos los santos padres de la Iglesia, se salta todos los documentos magisteriales, concilios, etc., y se fabrica una fe a la carta. Por lo tanto, se convierte en lo que se denomina en teología en hereje, que significa que él mismo se ha separado de la verdad. El Espíritu Santo guiará
hasta la verdad plena, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Entonces, Lutero, pues, ¿qué decía, ¿no?, sobre la Eucaristía? Primero fue Lutero, ¿no?, el que abrió la brecha, ¿no? La Eucaristía, dice Lutero, Cristo está realmente presente por medio de la consustanciación, no transustanciación, sino consustanciación. Es decir, transustanciación es toda la sustancia del pan cambia a la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Consustanciación significa que conviven la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. En la Eucaristía, Cristo, dice Lutero, está realmente presente por medio de la consustanciación, según el cual la sustancia del pan y del vino están presentes junto con la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, y estas últimas únicamente se manifiestan en el momento de la consagración. Por eso Lutero decía que hay presencia de Cristo solamente cuando está la asamblea litúrgica reunida celebrando no ya el sacrificio de la Santa Misa, ni la Santa Misa, sino la Cena del Señor. Segundo, ¿no?, ya una vez abrimos la fe a la carta, pues ya cada uno cree lo que quiere. Calvino dice que en la Eucaristía Cristo está presente. Ya no se habla de realmente presente, ya presente. Pero de un modo espiritual, por virtud y totalmente insustancial, de modo que no hay modificación absoluta de la sustancia. O sea, ya un pasito más alejado de la sana doctrina. Para subirlo, la mayoría de los protestantes, la Cena del Señor es un simple acto recordatorio de la pasión y muerte de Cristo, donde no hay ni presencia real de Cristo, no hay cambio sustancial del pan y del vino, y no hay ningún efecto sacramental. Los testigos de Jehová, los de la luz del mundo, que estos ya son los herejes de los herejes, ¿no?, porque no creen ni siquiera en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Son arrianos. Efectivamente, son arrianos. Es igualmente un simple recordatorio de su pasión, una especie de festividad esporádica que se celebra una vez al año, como la Pascua judía, y que muchas veces pues no hace falta ni ir, o sea que no. Esta es la fe católica y la fe luterana, ¿no? La fe luterana, ¿en qué se basa? Pues en nada. O sea, la fe católica es nuestro Señor Jesucristo, San Pablo a los Corintios, los santos padres, el magisterio, etcétera, etcétera, etcétera. Los protestantes, que, bueno, pues como hemos perdido el horizonte, no el horizonte, sino el fundamento de la verdad, y por lo tanto ya el horizonte no se ve claro, pues no hay fundamento, ellos son el fundamento, ¿no? Es decir, como el que escribe una novela, ¿no? El Código da Vinci, pues una novela, eso es una novela. ¿Las novelas son verdad? Pues sí o no. Si es histórica, sí, con matices, y si no lo es, pues no existe, no es historia. No se puede, no tiene fundamento, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que cuando uno recibe la Santa Comunión, un católico cree que se está comiendo a Dios, básicamente es eso, o sea, no hay más misterio. Y un protestante cree que no se está comiendo a Dios, sino que se está comiendo una presencia espiritual de Dios, ¿no? O sea, de Dios, y en el caso de que sea un protestante que crea que Jesucristo sea Dios, claro, lógicamente. Entonces esto nos lleva ahora a hacer un brevísimo recorrido sobre el modo de recibir la Santa Comunión. ¿Cómo fue el modo en el que se recibe la Santa Comunión? Pues, lógicamente, lo primerísimo, como lo recuerda el apóstol San Pablo en Corintios 11, es en gracia de Dios. Es decir, sin uno tener conciencia de haber cometido pecado mortal, pecado grave, ¿no? Que eso es uno de los puntos de los 10 mandamientos, que no son ni mato ni robo, no son 2 mandamientos lo que nos ha dado el Señor, por favor, son 10 mandamientos, del primero al 10º, y
Entonces, cuando hay una transgresión de uno de esos 10 mandamientos, pues es pecado grave, pecado mortal, ¿no? Si uno da muerte en sí voluntariamente, la presencia de la gracia de Dios en su alma, y pasa de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás, ¿no? Entonces, si uno es hijo de Satanás, no puede comerse a Dios, ¿no? Eso ya es una elaboración teológica más grande, ¿no? Para San Pablo era pues el que ha hecho examen y ve que está en pecado, pues no puede comer del cuerpo y de la sangre de Cristo, y si come y bebe de la sangre de Cristo, pues come y bebe su condenación. ¿Su condenación a qué? ¿A hacer una expulsión al Congreso de los Diputados? No, su condenación al infierno, lógicamente, no nos hagamos tontos, ¿vale? Muy bien. Historia sobre la Santa Comunión en la Iglesia Católica, ¿no? Donde estamos nosotros, por gracia de Dios, porque la fe es un don y un regalo. Es razonable, pero es un regalo. ¿Cómo comulgaban los primeros cristianos? Pues había un modo de recibir la Santa Comunión antes del Edicto de Milán, es decir, cuando la Iglesia estaba perseguida, y se cambia el modo de comulgar después del Edicto de Milán, del 313 en adelante. Antes del Edicto de Milán, o sea, para que veáis cómo sigue, aunque sea comunión en la mano, sigue habiendo coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, es decir, lo que después diríamos en teología fundamental, entre la lex orandi y la lex credendi, es decir, hay coherencia entre lo que creo y lo que ritualmente hago, ¿no? El testimonio más antiguo, siglo III, IV, atribuido a San Cirilo de Jerusalén, ¿no? El pobre mío ha sido muy manoseado, ¿no?, por los modernistas. Hacer que ese uno avance con las palmas de las manos separadas y con los dedos aparte, fabrique con el izquierdo un trono para el derecho, ya que esta mano está a punto de recibir al rey. Porque dime, ¿y si alguno te diese unas limaduras de oro, no la guardarías con total diligencia, procurando no perder nada de ellas? Procura pues, con mayor diligencia aún, que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y que las piedras preciosas. Es decir, sabían que estaban recibiendo en la Santa Comunión al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y aparece en muchísimos santos padres, como voy a relatar, ese cuidado con las partículas que se desprenden de la hostia, ¿no? O sea, más preciosas que el oro, porque son Jesucristo. Siglo III, Tertuliano, también padre de la Iglesia. Cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en tierra. Cuidemos escrupulosamente, utiliza la palabra escrúpulo, ¿no? Llevado a lo malo, el escrúpulo es malo, lógicamente, ¿no? La conciencia escrupulosa, en moral, es mala, ¿no? Porque es una exageración. Pero en cuanto a la verdad, lo escrupuloso y lo radical es bueno, ¿no? Radical, ¿no? Viene de radix, en latín, que significa raíz, ¿no? O sea, estar un árbol que tiene buenas raíces, aunque venga la tempestad, pues no se lo lleva, ¿no? Por tanto, cuidemos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en tierra, por lo mismo que decía antes San Cirilo, porque son el cuerpo de Cristo, ¿no? San Efrén, ya aquí, este es magnífico, ¿no? Siglo IV. Comed de este pan y no despreciéis sus migas, pues una de sus migas puede santificar a miles de miles, suficiente para dar vida a aquellos que la comen. Durante la persecución religiosa en España, que como sabéis fue durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, ambos periodos, no solamente uno, ambos, se hacían adoraciones del Santísimo Sacramento con partículas que quedaban en los copones sin purificar, en los viriles de las custodias, ¿no? Sin embargo, ahora despreciamos las partículas, ¿no? Qué fuerte lo que dice San Efrén. No despreciéis las migas, pueden santificar a miles de miles. O sea, sabían, tenían fe, son el cuerpo de Cristo.
Después veremos documentos actuales en vigor, como es obligatorio el uso de la bandejita de la comunión, ¿no? Para rescatar las migajas de este pan preciosísimo que es el cuerpo del Señor, que es el Señor, para que no se pierda nada, para que no caiga en tierra, como dice San Efraín. Hasta aquí, antes de la persecución de los primeros siglos del cristianismo, es decir, antes del edicto de Milán, que el edicto de Milán lo único que hace es que cesa la persecución a la Iglesia. Cesa en algunas partes del imperio, el edicto no se aplica en todo el imperio romano. Después de la persecución, el modo de recibir la comunión cambia. O sea, en tiempo de persecución era en la mano, y después de la persecución, la ley de la Iglesia pidió pues que primero los santos padres, después la ley de la Iglesia, ¿no? La ley pontificia de la Iglesia, es decir, el sucesor de San Pedro, que tiene poder de atar y desatar, pues pidió que se comulgara ya en la lengua por ese cuidado, ¿no? De las partículas, de la adoración al Señor, etc., ¿no? Después de la persecución, carta 93 de San Basilio Magno: no incurre en falta grave para una persona comulgar con sus propias manos en época de persecución. Ya aquí hemos salido de la persecución. Cuando no haya sacerdotes o diáconos. Esta cita es muy importante. Concilio de Zaragoza, año 380, es decir, unas décadas después del edicto de Milán. Excomúlguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. Sínodo de Roma, año 404, Papa Inocencio I, que impuso la comunión en la lengua dada, impartida por el sacerdote o el diácono. Concilio de Rouen, año 650. No se coloque, dice textualmente, la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en la boca. Seguimos avanzando ya. Ahora nos salimos fuera de la Iglesia, ¿no? Doy un salto hasta Martín Lutero, que su reflexión era, cuando aconsejó a la Iglesia protestante que se iban fundando, ¿no? Y reformar, pues claro, si reformo la fe, tengo que reformar la liturgia, lógicamente, ¿no? Esa unión del es credendi y les orandi, ¿no? De lo que creo y lo que rezo, y de la liturgia. Entonces Martín Lutero introdujo la comunión en la mano para que los fieles ni pensaran en la presencia real de Cristo, ni en la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Este recorrido histórico es importante. Y cito ya por último al Concilio de Trento como magisterio. Tengo algún texto más de los Santos Padres, ¿no? Muy interesante, que es una catequesis de Jerusalén, anónima, también, ¿no? Que lo que viene a decir es lo mismo, ¿no? Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante. Es decir, la Iglesia, que guarda en depósito la fe, es decir, que la fe no le pertenece a la Iglesia, ya la guarda en depósito porque ha sido divinamente revelada por Dios, y la Iglesia lo que hace con su magisterio es explicar con palabras diferentes a sus fieles y al mundo, pues la única verdad que procede de Dios y que ella guarda en depósito, pero ella no puede modificar el depósito. Ella contempla el depósito, lo guarda, lo custodia y se lo explica a los hombres. Concilio de Trento. Mas por cuanto dijo Jesucristo Redentor, nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la especie del pan, y ha creído por lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios. Y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transubstanciación la Santa Iglesia Católica. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, declara este Santo Concilio
de la Iglesia Católica. Y después los anatemas finales, si se leen, no los traigo escritos, pero pues dice: quien dude que las partículas que se desprenden de la hostia no está Cristo verdaderamente presente, verdadera, real, sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, anatema sí. Es decir, está fuera de la fe de la Iglesia y por lo tanto está fuera de la Iglesia, ¿no? Eso es la fe luterana, no la católica, ¿no? Y como hemos visto ya presente en los escritos de los santos padres. Damos ahora ya el último salto histórico a la última gran reforma litúrgica de la Iglesia, la reforma post-Vaticano II, donde el Papa Pablo VI, en un documento que no sé por qué, pero ha dejado de estar en la página web de la Santa Sede, pues el Papa Santo Pablo VI hace una encuesta, ¿no?, entre los obispos de cómo debe de seguir siendo el modo de recibir la Santa Comunión. Lo de estar en gracia de Dios, eso se da por descontado, ¿no? Porque aquí la consulta que se quería hacer es que después de la reforma litúrgica del Vaticano II, pues en países donde había una fuerte influencia protestante, a saber Alemania, Suiza, Inglaterra, pues se empezó a recibir la Santa Comunión, los laicos recibiéndola en las manos, ¿no? Como hemos visto en la historia el modo de recibir la Santa Comunión, pues en la mano es en tiempo de persecución únicamente. Después eso la Iglesia lo cambió, ¿no?, a comunión en la lengua, ¿no? Y ya de forma natural pues salió de rodillas, ¿sabes? Porque la gente sabía: ostras, me estoy comiendo a Dios, ¿no? Entonces se pregunta al Pablo VI al episcopado católico 3 preguntas en documento Memoriale Domini del 28 de mayo del 69. Primera pregunta: ¿se ha de acoger el deseo de que además del modo tradicional se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? A favor, 567 obispos. En contra, 1233. Inválido, 20. Segunda pregunta: ¿place que se hagan antes experimentos de este nuevo rito en pequeñas comunidades con el consentimiento del ordinario del lugar? A favor, 751 votos. En contra, 1215. Votos inválidos, 70. Tercera pregunta: ¿piensa que los fieles, después de una preparación catequética bien ordenada, han de recibir de buen agrado este nuevo rito? A favor, 835. En contra, 1185. Inválidos, 122. Conclusión: hay una mayoría en el año 69 de los obispos que fueron los mismos obispos del Concilio Vaticano II. Los obispos del Concilio Vaticano II son preconciliares, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el Concilio Vaticano II es el concilio menos importante de toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es un concilio dogmático. O sea, la Iglesia siempre ha hecho un concilio para declarar un dogma, ¿no? El Concilio Vaticano II no. Por lo tanto, o sea, si no se lee, no pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido de que no está declarando una verdad de fe que un católico tiene que profesar para seguir siendo católico. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, que no se malinterpreten mis palabras, ¿no? Yo me he leído el Concilio Vaticano II, ¿no?, y me gustó mucho, ¿no? Y también sufrí mucho, porque es un concilio donde no se cumple nada de lo que se dice, sobre todo en tema litúrgico, ¿no? Sigue diciendo Pablo VI en este documento: por las respuestas dadas se ve que la mayor parte de los obispos estima que no se debe cambiar la disciplina vigente de comulgar de rodillas en la lengua. Más aún, que el cambio sería dañoso tanto para el sentimiento como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. El sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo hace mucho tiempo de recibir la administración de los fieles en la Sagrada Comunión. O sea, aquí lo que dice Pablo VI es muy interesante, porque los obispos lo advierten, además de contestar a favor, en contra, me da igual, inválido, tal,
Los obispos advierten, sería muy dañoso cambiar el modo tradicional de recibir la Santa Comunión. Y efectivamente lo ha sido. Una noticia que traigo aquí. Vamos a buscarla. A ver. 4 sencillos cambios en la forma de recibir la comunión harán mucho más por crear un renacimiento eucarístico que cualquier programa multimillonario. Es la única palabra que puede describir adecuadamente el estudio PEF-REAS 2020. Encuestó a los católicos norteamericanos sobre su creencia en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Casi el 70% de los católicos encuestados dijo que no creía en ella. ¿Por qué? Porque los católicos hemos empezado a comulgar como comulgan los luteranos. Si cambio la lex orandi de la Iglesia, cambio la lex orandi. O sea, si cambio la lex orandi, cambio la lex credendi. Es de lógica. O sea, ¿por qué? Porque cuando estudiamos al hombre en antropología filosófica, lo estudiamos como un ser simbólico. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son realidades materiales o de postura corpórea, como es en el caso de la liturgia, que me hacen caer en la cuenta de la realidad invisible en la que creo. Si yo guardo el pan transustanciado, que ya es el cuerpo de Cristo, en una caja de madera, pues estoy diciendo que aquello es pan bendecido. Ahora, si un párroco se gasta 20.000 o 30.000 euros en hacer un sagrario de plata repujada y pone una velita de fuego, como pide el actual Código de Derecho Canónico y no de eléctrica, pues estoy diciendo, ostras, yo aquí no estoy guardando, o sea, el cura aquí no está guardando pan bendecido, o sea, ¿cómo se va a gastar un cura 20.000 euros, 30.000 euros en un sagrario de plata repujada, con baño de oro por dentro, para guardar pan bendecido? O sea, es absurdo. Está guardando a Dios. Y para Dios lo mejor. El libro del Apocalipsis dice, una parte, no me acuerdo de la cita, mío es el oro y la plata. O sea, dadme vuestro oro, en una de las iglesias, ¿no? De las 3 cartas de la iglesia, ¿no? Y en el libro del Levítico igual, ¿no? El Señor pide que para el culto del Antiguo Testamento, todo de oro. Los vasos, el arca de la alianza, el incensario, y el culto del Nuevo Testamento es mucho más sublime que el culto del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí es el punto de inflexión de los milagros eucarísticos, porque cuando estudiamos los milagros eucarísticos vemos siempre como denominador común que ha habido un debilitamiento de la fe en la presencia real de Jesucristo. Aquí en Sevilla podéis daros, ahora que hace mucha calor, pues una visita cultural por el Museo de Bellas Artes, ¿no? Que haya aire acondicionado, por eso es un buen sitio para ir en verano en Sevilla. Y hay un cuadro de un milagro eucarístico. Sé pocos datos de ese cuadro y de la historia de ese cuadro, ¿no? Pero en ese milagro eucarístico se ve un sacerdote oficiando la Santa Misa y levitando el cáliz, y sobre el cáliz la hostia consagrada, empapándose de la sangre de Cristo que brota del cáliz, ¿no? Un milagro eucarístico. Uno estudia la historia de este pobre sacerdote, ¿no? En la que podemos caer todos, porque todos somos pobres pecadores, ¿no? Y es que ese sacerdote no creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y entonces tuvo ese milagro eucarístico. O sea, el denominador común de todos los milagros eucarísticos es el debilitamiento de la fe católica, al fin y al cabo, ¿no? De la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, tal y como Cristo lo manifestó en la última cena, como lo creían los primeros cristianos. 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 11, los santos padres de la Iglesia que os he contado, el magisterio de la Iglesia, conciliar, pontificio, las leyes de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? En esta revista está muy bien porque te lo cuenta científicamente, y además viene alguna fotografía que también eso pues, tiene estupendamente. Aquí tenemos, habla sobre la pasión del Señor, la sábana santa y los milagros eucarísticos.
la foto grande, o sea que incluso la cámara, pero vamos, si metéis milagro eucarístico en Google Imágenes, ¿no? Pues aparecerán, ¿no? Este es un milagro eucarístico de Legnica, en Polonia, ¿no? Bueno, se ve claramente como un fragmento de la hostia pues sangró y se convirtió en carne humana, ¿no? Después, ahora leeré las conclusiones científicas. O sea, aquí no, cuando hablamos de milagro eucarístico no hablamos de fe, o sea, no abrimos la Biblia para nada, ni abrimos el catecismo de la Iglesia Católica, ni desempolvamos en Dezinger, nada. Es científico, igual que una conferencia que dediqué en Cuaresma a la sábana santa. El último libro que abrí fue la Biblia, ¿no? Era todo científico, ¿no? Para demostrar la autenticidad de la resurrección de Jesucristo. Con los milagros eucarísticos pasa exactamente lo mismo. Leo textualmente. El último milagro eucarístico, proclamado por las autoridades eclesiásticas el 10 de abril de 2016, tuvo lugar en Polonia, en la iglesia de San Jacinto de Legnica, cuando se debilita o desvanece la fe y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces nuestro Señor y Salvador, mediante signos extraordinarios y milagrosos, confirma su enseñanza sobre la Eucaristía y llama a la conversión. Me encanta este periodista, es catoliquísimo. O sea, la introducción que da en este primer brevísimo párrafo es una síntesis estupenda. Debilitamiento de la fe, ¿no? Y ratificar la enseñanza de Cristo sobre la Eucaristía. Y lo último, llamada a la conversión, que eso dura toda la vida. Al instituir el sacramento de la Eucaristía durante la última cena, Jesucristo no dijo que el pan y el vino se convierten en un símbolo, sino que tiene lugar la transformación real en su cuerpo y su sangre. Tomando el pan dijo claramente: esto es mi cuerpo, y tomando el cáliz con el vino, esta es mi sangre. Después de la palabra de la consagración, pronunciadas por el sacerdote durante la Santa Misa, en realidad permanecen las formas materiales del pan y del vino, pero su sustancia experimentan una transformación espiritual y milagrosa, imperceptible para nuestros sentidos. Así lo manifiesta Santo Tomás de Aquino en el maravilloso himno eucarístico, el Adoro te devote. Te adoro con toda devoción, Dios escondido, verdaderamente presente. Lo busco, a ver la página, se me ha olvidado. Adoro te devote, página 44. Este libro que tampoco se edita ya. Adoro te devote, latens deitas, quia sud in figuris vere latitas. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Visus tactus gustus indefalitur, sed auditus sola tuto creditur. A juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído. Dice San Pablo, la fe entra por el oído. Basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que estas palabras de verdad. Como ratifica el magisterio infalible del primer Concilio Vaticano, Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, y yo le añado, ni equivocarse ni equivocarnos. Porque es Dios. Dios es la suma verdad. Claro, puede equivocarse, ni puede equivocarnos, ni puede inducirnos al error, porque es la verdad. Sigo con los milagros eucarísticos. Pero está muy bien lo que dice aquí, ¿no? ¿No? Permanecen estéticamente, ¿no?, el pan y el vino, pero la sustancia experimenta una transformación espiritual milagrosa, imperceptible para nuestros sentidos. Y esto también hago otro breve paréntesis. En todas las misas hay milagro eucarístico. En todas. Que en otros sentidos no lo vean, eso es otra cosa, ¿no? Pero milagro eucarístico hay en todas, ¿no? Por eso incluso en las normas de la Iglesia vigente, ¿no?, es obligatorio ponerse de
rodillas en la consagración, se conserva el uso tradicional de recibir la Santa Comunión de rodillas, como también nos ponemos de rodillas cuando estamos delante de un sagrario, nos ponemos de rodillas en la posición del Santísimo Sacramento, cuando el sacerdote da la bendición con su Divina Majestad, ¿no? Y el momento más sublime que una posición del Santísimo, que una procesión con el Santísimo Sacramento, que la propia consagración, es cuando el Creador se une con su criatura en la Santa Comunión. Ese es el momento más solemne de la misa. Y no nos vamos a poner de rodillas, es que pueda, claro, lógicamente, ¿no? Milagros eucarísticos. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección del Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar en él, como si hubiéramos estado presentes. Así, todo fiel puede tomar parte de él, obteniendo frutos inagotables. Esto es precioso también, ¿eh? O sea, el momento de la salvación, ¿no?, que es crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no?, es tan importante que todos los cristianos de la historia pueden ir, si quieren, todos los días al Calvario y ponerse de rodillas delante del crucificado, junto a María Magdalena, junto a las santas mujeres, junto a María Santísima, porque la Santa Misa es la actualización del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, comer y beber su sangre, si estamos preparados en gracia de Dios. Los acontecimientos vinculados con el milagro eucarístico de Legnica. El día de Navidad, 25 de diciembre de 2013, en la iglesia de San Jacinto de Legnica, durante la primera Santa Misa de la mañana, al sacerdote que distribuía a los fieles la Santa Comunión, se le cayó sin querer una hostia en el suelo. Bien porque no la cogió bien, porque no se utilizó la bandeja, porque la persona comulgó en la mano, porque la persona si comulgó en la lengua no sacó la lengua, etc., ¿no? Al instante el sacerdote la tomó. Luego, siguiendo la norma canónica en estos casos, la puso en un recipiente con agua y la guardó en el sagrario. Normalmente, al cabo de unos días, la sagrada forma se disuelve totalmente con el agua. En cambio, la sagrada hostia, por causas desconocidas, no se disolvió. El 4 de enero, uno de los sacerdotes notó que una quinta parte de la superficie había aparecido una coloración roja. Al día siguiente, el párroco Andrés Siombra informó a su obispo, no digo el nombre que es muy difícil, quien ordenó que se observara durante 2 semanas lo que ocurría con la hostia. Al cabo de 14 días, la parte blanca de la hostia se disolvió en el agua, permaneciendo tan solo el fragmento rojo que tenía el aspecto de un coágulo de sangre de 1,5 por 0,5 centímetros. Entonces se retiró el agua, se lo colocó este fragmento en un corporal y se guardó en el sagrario. El obispo constituyó una comisión para que se ocupara de la explicación de este misterioso fenómeno. Los miembros de esta comisión eclesiástica se dirigieron a los científicos de la Cátedra de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Breslavia para que tomara muestras y la examinara. El 26 de enero de 2014 se tomaron 15 muestras. Las investigaciones de los científicos de Breslavia excluyeron que la coloración roja de la hostia fuera el resultado de una actuación de bacterias y hongos. Eso excluido, bacterias y hongos no. En cambio, los análisis histopatológicos indicaron que ciertos fragmentos son parecidos al músculo cardíaco. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrar el ADN. Entonces la comisión eclesiástica comenzó a buscar un centro de investigación científica que contara con un método de investigación más avanzado. Así pues, se dirigió a la Cátedra de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Szczecin. No lo he pronunciado bien, me perdonáis. No soy polaco, aunque lo parezca. Dirigida por el eminente profesor de anatomía patológica Mirosław Palinkin.
Precisamente en este centro de investigación médica y anatómica, los científicos disponen de la tecnología más avanzada. Es aquí donde se lleva a cabo la identificación genética de restos humanos y se comprueba, entre otros, la identidad de los héroes nacionales de Polonia, asesinados durante el terror nazi y durante el periodo de persecución comunista. Este fragmento de la hostia sagrada es, con toda seguridad, tejido de músculo de corazón de una persona viva que sufre mucho y está en agonía, como si estuviera en el momento previo a un infarto. El profesor Parafinuk, junto con su equipo de colaboradores, investigó estas mismas muestras que ya habían sido analizadas en Breslavia, con la ayuda del microscopio con luz ultravioleta. Equipado con filtros especiales, se descubre que había fibras de tejido muscular de un corazón humano en estado de fragmentación, es decir, en estado de agonía. Para ellos esto fue impactante, pues habían descubierto algo inexplicable desde el punto de vista científico. Los resultados de esta investigación no dejaban lugar a dudas de que tenemos ante nosotros un tejido muscular de un corazón en el momento de agonía. En el informe del Centro de Medicina Forense leemos lo siguiente, textualmente. En la imagen histopatológica se constataron fragmentos de tejido que contenían partes fragmentadas de músculo estriado transversal. La totalidad de la imagen se asemeja en gran medida al tejido muscular del corazón, con las alteraciones que aparecen frecuentemente durante la agonía. Los estudios genéticos indican que se trata de un tejido humano. Fin de la cita. Monseñor Tal, el actual obispo ordinario de la diócesis de Legnica, en enero de 2016 viajó a la Santa Sede y presentó en la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe los informes de ambas investigaciones. En la Semana Santa de 2016 recibió la respuesta en la cual la congregación constató que existe la seguridad científica y moral de que estamos ante un hecho sobrenatural. En este escrito se concedió la autorización para anunciar a los fieles que efectivamente existió el milagro eucarístico, así como para preparar un lugar de culto. El 10 de abril de 2016 el obispo emitió un comunicado informando a los fieles sobre este extraordinario milagro eucarístico, en el que leemos, entre otras cosas. Leo literalmente la carta del obispo. En enero de este actual año, es decir, 2016, he presentado todas estas cuestiones a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Hoy, de acuerdo con las indicaciones de la sede apostólica, encomiendo al párroco la preparación de un lugar adecuado para exponer la reliquia de modo que los fieles puedan venerarla. Asimismo, pido que las personas que acudan a este lugar tengan acceso a las informaciones apropiadas, así como recomiendo que se lleve a cabo una catequesis sistemática que ayude a formar debidamente la conciencia de los fieles en lo referente al culto eucarístico. Además, encomiendo que se disponga un libro donde se recoja las gracias recibidas, así como otros hechos que tengan un carácter sobrenatural. Espero que todos esto contribuya a profundizar en el culto eucarístico y dé frutos que influyan en la vida de quienes se acercan a esta reliquia. Y sigue el obispo, ¿no?, con cosas que no. Después una reflexión muy interesante, ¿no?, porque el resultado estrictamente científico, los científicos no sabían dónde venían esa muestra, es un trozo de músculo cardíaco, ¿no?, en estado de agonía. Leyendo los escritos de la Madre Trinidad, que es la fundadora de los sacerdotes y de los consagrados de la obra de la Iglesia, que se funda aquí en Dos Hermanas, en una charla ella decía que en la hostia está Jesucristo continuamente inmolándose por nosotros. El magisterio de la Iglesia dice que la Santa Misa actualiza el único y verdadero sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Y la ciencia ratifica eso. Es decir, músculo cardíaco en estado de agonía, de infarto inminente, que es lo que sería la pasión de Cristo como
leemos en los relatos de los evangelios, de las visiones aprobadas de los santos de la pasión de Cristo, como puede ser la beata Ana Catalina Emery, y como después retrató de forma cinematográfica Mel Gibson, ¿no? Entonces cuadra una vez más la ciencia con la fe, ¿no? Ahora me estoy yo releyendo este documento tan interesante del Papa Santo Juan Pablo II de Fides et Ratio, ¿no? De esa comunión, de esa armonía que existe entre fe y razón, ¿no? Entre la revelación natural y la revelación sobrenatural, ¿no? Que ha sido revelada por el mismo, por Dios nuestro Señor. Vamos a ver algún milagro eucarístico más, si lo encuentro. Milagro eucarístico del de Mezquita, pero hay otros más. El primero eucarístico de Sokolka ocurrió en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua. Antes lo citamos, doctor de la iglesia, el 12 de octubre de 2008. Al sacerdote que distribuía la comunión se le cayó una hostia consagrada en la escalera del altar. La recogió y la introdujo en un recipiente con agua, basculum en latín. El 19 de octubre pudo observarse en el centro de la hostia blanca se había convertido en un trozo de cuerpo ensangrentado, de carne ensangrentada. A petición del arzobispo Bialystok se tomaron muestras para ser examinadas por dos eminentes científicos de la Universidad de Medicina de Bialystok. El profesor, un nombre muy extraño, yo soy español, independientemente el uno del otro, es decir, investigando el mismo hecho por dos investigadores totalmente separados, ¿no? Y con todo rigor científico. Llevaron a cabo la investigación histopatológica de la muestra procedente de la hostia transformada. Los resultados de la investigación científica realizados por separados e independientemente coinciden en su totalidad. La sustancia misteriosa en la que se transformó el fragmento de la hostia sagrada es, con toda seguridad, tejido del músculo del corazón de una persona viva, que sufre mucho y está en agonía, como si estuviera en el momento previo a un infarto. Es decir, lo mismo que después pasó aquí en la parroquia de San Jacinto, lógicamente de Bolonia, ¿no? De Legnica. Los científicos escribieron literalmente: tales cambios surgen únicamente en las fibras vivas y reflejan las rápidas contracciones de miocardio en el momento de la agonía previa a la muerte. La parte central de la hostia se convirtió en el tejido muscular del corazón, creando una estructura indisoluble con el resto de las partes blancas de la hostia. Este extraordinario y misterioso fenómeno del entrelazamiento de la materia blanca y de la hostia en las fibras del miocardio humano fue observado, examinado y fotografiado tanto por microscopios ópticos como con un microscopio electrónico de transmisión. Con ello se demuestra que aquí no puede haber existencia ninguna de injerencia humana. Es curioso también, se me viene a la... como el resultado científico es que sea un corazón en estado de agonía. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece ¿cómo se llama? La aparición del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Perdón? Santa María de la Coque, efectivamente. Pues se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús durante una exposición del Santísimo Sacramento, ¿no? O sea, y es esa vinculación entre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y con el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? O sea, es de forma, una vez más, un dato curioso, ¿no? Y entre las cosas que pidió el Sagrado Corazón de Jesús son esas oraciones de desagravio, que después fueron, pues, aconsejadas, promovidas por los papas, ¿no? Así, desagravios a Jesucristo sacramentado a través de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, donde después los milagros eucarísticos se convierte aquello, ¿no? en carne, en agonía dolorosa del corazón de Cristo, ¿no? O sea, en fin, por ir haciendo breves conclusiones, ¿no? De todo esto. Después había también aquí un caso de este milagro ahí, que es el último que voy a encontrar, el beato Carlos Acuti, que es uno de los... En fin, todos los santos están muy vinculados con la Santísima Eucaristía, ¿no? Y es una página web
con todos los milagros eucarísticos de la historia de la liturgia de la Iglesia. O sea, algunas veces se convirtió la hostia en un corazón, ¿no? En fin, hostias que sangran, ¿no? También hubo algún milagro eucarístico que se debería de investigar, ¿no? Durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, ¿no? Leo de Argentina, ¿no? También los científicos que examinaron el milagro eucarístico en Buenos Aires llegaron a unas conclusiones asombrosas. El 18 de agosto del 96, del siglo pasado, en una iglesia de la capital de Argentina, al final de la Santa Misa, le mostraron al padre Alejandro Pezet una hostia profanada, abandonada en un candelero en la parte de atrás de la iglesia. El sacerdote la recogió cuidadosamente, la puso en un recipiente con agua y la guardó en el sagrario. Cuando el 26 de agosto el sacerdote Alejandro abrió el sagrario, comprobó con asombro que la hostia profanada se había convertido en una sustancia ensangrentada. Inmediatamente informó de este hecho al cardenal Bergoglio, quien ordenó que no se divulgara este hecho y se esperara con paciencia. No fue hasta el 5 de octubre del 99, por recomendación del cardenal, los científicos tomaron una muestra de esta hostia y la enviaron a Nueva York para que se analizara, con el fin de no haber ningún tipo de sugerencia. No informaron a los científicos de Nueva York de dónde había sido tomada la muestra. Es decir, los científicos neoyorquinos no saben de dónde viene la muestra que le envían desde Argentina. No les dice, esto es una hostia que no, analice usted, ¿sabe qué? No. Que además me parece de un gran rigor científico, ¿no? Para descubrir la verdad, ¿no? El jefe del equipo de investigación estadounidense era el doctor Frederick Zugibe, nada menos, un célebre cardiólogo y patólogo forense de Nueva York. Los análisis científicos mostraron que la sustancia analizada es verdadera carne y sangre humana y que en ella se encuentra ADN humano. En el informe de los resultados de la investigación leemos, entre otras cosas, leo textualmente el informe científico: el material analizado es un trozo del tejido del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es el responsable de las contracciones del corazón. El músculo cardíaco se encuentra inflamado y hay en él muchos glóbulos blancos. Esto indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó el segmento. Confirmo que el corazón estaba vivo, ya que los glóbulos blancos padecen necrosis fuera de un órgano vivo, sin el cual no pueden seguir vivos. Por tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo en el momento de tomarse la muestra. Más aún, estos glóbulos blancos penetraron en el tejido, lo cual nos indica que el corazón había sufrido, por ejemplo, como si alguien hubiera sido golpeado fuertemente en la zona del tórax. Fin de la cita. Es decir, aquí este eminente cardiólogo pues nos da mucho más datos, ¿no?, de ese... Perdón, ¿podría decir una cosa un momentito nada más? Sí, sí, sí. Es que más que cardiólogo, el doctor Zugibe era nada menos que el forense más prestigioso de Nueva York. Estamos hablando de Nueva York, no de un pueblecito perdido en Iowa ni nada. La capital del mundo, casi. Era un fervoroso católico que además ha hecho estudios interesantísimos que vale la pena ver sobre la sábana santa, y falleció hace algunos años pidiendo que lo enterraran incluso en Fátima. Al final creo que no le hicieron caso y está un pueblecito por allí cerca, y es interesantísimo porque es un gran creyente y un gran científico, de mucho prestigio. No, de luego es el que da el informe más detallado, de cardiólogo. Entonces, bueno, pues, de hablar de milagro eucarístico da para hacer varias tesis doctorales, ¿no?, sobre todo. Pero bueno, yo lo que he intentado con mi conferencia es ver la armonía que existe entre la fe y la razón, ¿no?, como nos ha pedido constantemente el magisterio de la Iglesia, sobre todo en los últimos 300 años, ¿no? Y como el que, o sea, ante estas cosas digo lo mismo que cuando hice mi conferencia sobre la sábana santa. Bueno, que no quiera ser católico porque realmente, o sea, rechaza la verdad y ya está, o sea, que no tiene más misterio, o sea, que estos son datos científicos, o sea, la ciencia, que es el nuevo Dios,
os va a mentir, ¿no? Se le puede preguntar, ¿no?, a un modernista que dice que los dogmas son cuentos chinos y esas cosas. Pues esto es la armonía, una vez más, ¿no?, para darle gracias a Dios por ser católico y sobre todo por nuestro apostolado. O sea, eso es muy importante, el deber del apostolado. El padre Loring, el deber del apostolado lo explicaba como: Dios ha querido que la salvación de otros hombres dependieran de los mismos hombres, ¿no? ¿Vale? El apostolado hay que hacerlo con caridad, con amor, con templanza, ¿no? O sea, no tenemos que vernos como poseedores de la verdad, ¿no?, y faltar a la caridad, ¿no? Si no, la verdad pasa de convertirse en un refrigerio, ¿no? Ahora que estamos en verano, ¿no?, los refrigerios nos pintan bien, ¿no? Es decir, en un descanso que se convierte en un puñal, ¿no? Eso no puede ser, eso es antiapostólico, ¿no? O sea, la verdad, defenderla con firmeza pero con caridad, porque está en juego la salvación de tu hermano, de la que te va a pedir cuenta Dios en tu juicio particular, ¿no?, y de la que lo vamos a ver todos después en el juicio universal, que nos vamos a enterar de las cosas que ocultamos todos, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? Quiero terminar brevísimamente, ¿no?, para hacerlo todo mucho más completo, este documento Redentoris Sacramentum, creo que es, ¿no?, Instrucción Redemptionis Sacramentum, ¿no?, donde aquí pues la Santa Sede es una instrucción, es decir, tiene dentro del magisterio, que hay una jerarquía, ¿no?, pues tiene poco valor magisterial, pero es un documento que nos viene muy bien para seguir defendiendo a Jesucristo en el augusto y santísimo sacramento del altar, ¿no? El punto 81 de esta instrucción nos habla de que hay que estar en gracia de Dios para recibir la Santa Comunión, muy importante, ¿no?, para darle los pies a la persona que nosotros sepamos que está pues en pecado grave, por el motivo que sea, y hacerlo eso con caridad, ¿no? Un libro que nos viene muy bien para nuestro proceso personal de conversión y para el proceso de conversión del prójimo, del que Dios nos pedirá cuenta, ¿no? Pues este librito que se consigue en el apostolado mariano, muy baratísimo, ¿no?, por eso es apostolado, no libros caros, ¿no?, que es para confesar bien, del eminentísimo doctor de la Iglesia, patrono de moralistas y confesores, San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Magnífico, o sea, el que termina de leerse este libro necesita un cura rápidamente para confesarse y hacer confesión general, ¿no?, porque dice, oye, al final, a ver si me voy a condenar. Entonces la instrucción declara con firmeza, punto 81, recibir la comunión en gracia de Dios. El punto 90, 91 y 92 nos dice el modo de recibir la comunión, el modo, cuanto postura. Los fieles, leo textualmente, punto 90, los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezcan las conferencias de obispos, con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el sacramento, la debida reverencia que debe establecer las mismas normas, ¿no? Es decir, permanece la comunión de rodillas tradicional, ¿no?, como ha sido desde que acabó el momento de persecución. Punto 91. En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo piden de modo oportuno. Los inoportunos no. De modo oportuno. Estén bien dispuestos, gracia de Dios, y no se les sea prohibido por el derecho de recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien derecho no se le prohíba, a que el derecho de la Iglesia no se le prohíba, debe de ser admitido en la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Esto que lo lean por favor los obispos, los sacerdotes. No se le niega, lo dice la Santa Sede, La Santa Sede, punto 21, Redentoris Sacramentum, por favor. Los sacerdotes, dejen de ver series, dejen de ver películas, dejen de comer tanto, que está ahí muy corto, perdón por faltar la pena. Lean libros, por favor, lean libros, que es mejor, hombre, sí. Lean libros, Fórmense, el Señor nos va a pedir cuenta por nuestras ovejitas que no son nuestras, son del Señor, ¿no? No se le puede negar a nadie la comunión, ni de rodillas ni de pie, ¿vale? Muy bien. Os quiero mucho, queridos sacerdotes, por eso os lo digo. 92. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir
si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Tiene derecho a elegirlo, ¿no? Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de los obispos lo hayan permitido, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue, tal. Y termino con el punto 93, que es muy importante. Punto 93, también a mis queridos hermanos sacerdotes, obispos, cardenales, todos. En el punto 93 nos dice nuestra madre, la Iglesia, que es madre, que es maestra, que nos quiere, que nos instruye. 93. La bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. O sea, cuando Roma habla, el mundo calla, siempre se ha dicho, ¿verdad? Entonces, pues ya está. O sea que no, a mí me encanta el lema episcopal que eligió el cardenal, bueno, Juan 23, no me acuerdo, el cardenal Pacelli era... No, ese era Pío XII. Ese Pío XII era Pío XII. Roncalli. Bueno, pues el lema episcopal es obediencia y paz. Justo, es decir, uno cuando obedece tiene paz. Cuando desobedece y es un soberbio, tiene guerra, no tiene paz, ¿no? Y hay que obedecer, y dentro de la Iglesia, que es jerárquica, ¿no? Pues un sacerdote, un obispo, no te puede pedir que hagas una cosa que la Santa Sede, que está por encima de ellos, pues haga, ¿no? Entonces, pues obedezcan para que, como el lema de Juan 23, pues obedecemos y tengamos paz. El único que puede dar la paz es Jesucristo, que es el del cual procede toda verdad y toda salvación. Alabado sea Jesús sacramentado. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!